Shalom amigos y amigas, buenas noches con todos. Me he conectado un ratito para poder compartir algo de la palabra de Dios, aprovechando que ya comenzó el Shabbat. Y quiero estudiar hoy noche con los que gusten, por supuesto, algo sobre el famoso poema del amor que el rabino Saulo de Tarso o apóstol Pablo escribe justamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, ¿no? Hay que darse cuenta que esta primera carta a los Corintios fue escrita por el rabino Saulo de Tarso o apóstol Pablo, según datos que tenemos incluso en el libro de los Hechos, por otros escritores también. Fue escrito cuando él estaba en Éfeso, ¿no es cierto? Entonces, cuando estaba en Éfeso, el rabino Saulo de Tarso o el apóstol Pablo escribió justamente esta primera carta a los Corintios. Saludos para mi amiga Jenny, que está escuchando. Entonces, esta carta fue dirigida a los Corintios, que era una ciudad, una polis, en griego ciudad se dice polis, que quedaba entre lo que es Atenas y Esparta. Ustedes saben que Atenas es la cuna de la filosofía, donde subieron Sócrates, Platón, Aristóteles, muchos presocráticos. Justamente se les llama presocráticos porque eran una especie de filósofos que venían antes de Sócrates, ¿no? Y con Sócrates ya comienza la filosofía clásica, Sócrates, Platón, Aristóteles. Entonces, Corintios quedaba entre Atenas, que era la cuna de la democracia, porque ahí también nació la democracia, que significa poder del pueblo, y también los grandes filósofos, ¿no es cierto? Entonces estaba Corintio entre Atenas y estaba al otro lado, estaba Esparta, que en cambio era, ustedes saben, un lugar donde habían muchos guerreros. Saludos para Santi y Félix también. Entonces había muchos guerreros en Esparta. Entonces Esparta, ustedes saben que era la cuna de los grandes guerreros de lo que es Grecia. Incluso ellos eran muy difícil de que alguien los pueda vencer. Desde ya a la edad de los 10 años, 13 años, se preparaban en el arte de la guerra. Entonces Corinto estaba en medio de estos dos pueblos, de la polis. Era una polis, esa polis es una ciudad con todo lo que eso ameritaba, obviamente, ¿no? Entonces el apóstol Pablo, estando en Éfeso, va a escribir unas cartas, bueno, la primera carta en este caso, porque habían muchos problemas en Corinto. Corinto era un lugar donde habría lo que muchos dirían mucho pecado, ¿no es cierto? Era un lugar tan pecaminoso porque se prestaba para el pecado, justamente porque era un lugar muy comercial, era un lugar donde había mucho negocio, era un lugar donde fluía mucho dinero. Entonces al fluir mucho dinero había mucha prostitución, había mucho paganismo, había mucha idolatría, habían sacerdotisas, incluso mujeres sacerdotisas para esos dioses paganos en Corinto. Entonces Corinto era un lugar muy pecaminoso, de pronto lo que hoy pudiéramos llamar Nueva York, para que usted tenga una idea, ¿no es cierto? Se dice que Nueva York, aunque es una ciudad donde hay muchas cosas buenas en Nueva York, pero también es una ciudad donde es muy fácil encontrar mucho pecado, ¿no es cierto? Se compara a Nueva York. Entonces, para que tenga usted una idea de Corinto en ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando el evangelio o el mensaje de Yeshua llegó a Corintio, obviamente mucha gente se convirtieron al mensaje de los apóstoles, de los discípulos de Yeshua, pero obviamente con el poco conocimiento que tenían, habían escuchado que Yeshua era el que salvaba, era el que podía conectarnos con Dios y con el verdadero Dios de Israel. Saludos para mi amiga Consuelo también, que nos está escuchando desde la Ciudadela del Arquitecto. Entonces, ahí en Corinto había mucho pecado, había mucha confusión, muchas mujeres sacerdotisas que servían a esos dioses paganos al convertirse al Mesías de Israel. Obviamente ellas ingresaron también a las congregaciones ya de Yeshua, y obviamente querían imponer ciertas cosas como ellas estaban acostumbradas a hacerlo
justamente en sus templos paganos. Entonces Pablo tuvo que corregir muchas cosas en Corinto. Entonces se dice que la congregación de Corinto era obviamente la más problemática y la más complicada de todo el Nuevo Testamento, y usted lo puede ver al leer. Entonces habían pecados muy serios ahí, aunque todo el mundo peca, de una u otra manera pecamos. Sin embargo, en Corintios habían pecados muy fuertes. Por ejemplo, había un hombre que tenía relaciones íntimas con su propia madrastra, ¿no? Un pecado terrible y muy abominable en la Torá, que incluso Pablo dice que ni los gentiles, los que no conocen al verdadero Dios de Israel, lo practican. Y la iglesia de Corinto no hacía nada, la congregación de Corinto no hacía nada. Entonces habían pecados como este, al cual Pablo incluso dice: entréguele a Satanás o a Hasatán su cuerpo para que sea destruido. Había muchos problemas de deudas. Habían hermanos ahí que se prestaban dinero, después no pagaban, y habían mucho Yetzer Hará. El Yetzer Hará es la inclinación al mal, pero también había mucha lengua maligna, es decir, hablaban mal los unos de los otros. Entonces la lengua maligna en la Torá es un pecado terrible, porque de hecho la lengua maligna es el pecado de todos, de toda la humanidad. El pecado que todos tenemos es justamente ese de no poder dominar a veces. Ya, volvió el internet. Entonces, a veces ese problema de no poder dominar la lengua, como dice Santiago, que la lengua es tan pequeño en el cuerpo, pero es bien difícil de dominar. Entonces, en Corintio había todo ese tipo de problemas, a tal punto que iban a jueces mundanos y se metían juicios. Entonces, al meterse juicio entre hermanos de la misma emuná, de la misma fe, esto molestó mucho al apóstol Pablo y tuvo que escribir esta carta en donde va a corregir muchos aspectos sobre esto, incluso sobre lo que es lo que pudiéramos decir nosotros el casamiento o el matrimonio. Pues va a hablar de varios temas, ¿no? Pero sin embargo, yo me quiero enfocar ahora en el famoso capítulo 13 de Primera de Corintios, donde se conoce que este es el mejor poema que se ha escrito en la historia de la humanidad. Incluso muchos catalogan al capítulo 13, el capítulo del amor, con demasiado contenido exquisito, aún en poesía, que puede superar a los grandes poetas que han existido en la historia de la humanidad. Entonces, justamente Pablo va a escribir a los corintios, que muchos se alababan de tener ciertas cosas, de tener fe, de que ciertos hombres de Dios les bautizaron, y muchas cosas así que Pablo después va a decir que son vanidad. Entonces los va a confrontar con este poema justamente del amor, ¿no es cierto?, que habla de la fe, la esperanza y el amor. Yo voy a usar una versión que es de 1822, y que llegó al Ecuador acá por primera vez en 1824 con Diego Thompson. Diego Thompson fue el primero que llegó a nuestra tierra, a lo que hoy es Ecuador, trayendo los primeros Nuevos Testamentos en castellano a nuestras tierras, ¿no? O sea, no es que llegó la Reina Valera acá o la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina al Ecuador, como muchos piensan, por primera vez en castellano. No, solamente había la Biblia en latín. Entonces, por primera vez con Diego Thompson, un escocés que era protestante y que enseñaba lo que es la educación lancasteriana, invitado por Simón Bolívar, vino para acá, y él vino de pasito trayendo los primeros Nuevos Testamentos en castellano. Entonces voy a leer de esa versión lo que es el famoso capítulo 13 del amor. Saludos para Shiran, Diana, y también para Erika Liliana. Entonces dice el capítulo 13: si yo hablara lenguas de hombres o idiomas de hombres y aún de ángeles, y no tuviera charidad, algunos dirían caridad, soy como metal que suena o campana que retiñe. Entonces miren lo que comienza a decir el apóstol Pablo aquí, ¿no? Si yo hablara lenguas de los hombres, lo cual era muy difícil en ese tiempo hablar tantos idiomas. Recuerden que las lenguas o los idiomas viene a raíz de la desobediencia del hombre en la Torre de Babel. Entonces el hablar muchos idiomas no es que viene como una bendición de Hashem, viene como un castigo de la desobediencia
que Nimrod y todos los que le acompañaban al construir la torre de Babel no quisieron dispersarse sobre la faz de la tierra como lo ordenó Hashem, y Hashem tuvo que confundir las lenguas y comenzaron a hablar varios idiomas. Y dice aquí Pablo, aun si yo hablara, dice, las lenguas de los hombres y de ángeles, pero no es que los ángeles hablen varios idiomas, no, de ninguna manera. Este capítulo 13 de Primera de Corintios sobre el amor está escrito en una figura de dicción o figura de lenguaje que se llama hipérbole, ¿no? Hipérbole. Entonces, ¿qué es un hipérbole en griego? Es una exageración. Entonces, es una figura literaria en donde el apóstol Pablo va a exagerar en ciertas cosas para darles a entender una verdad. Saludo para el pastor Diego Javier Chávez también. Entonces, esa es una hipérbole, una exageración, ¿no? Como cuando alguien dice, tengo tanta hambre que me comería un caballo. Da a entender la idea del hambre que tiene, pero si le traen el caballo, obviamente no se va a comer el caballo. Esa es una hipérbole, una exageración. Entonces, Primera de Corintios 13 está escrito en un lenguaje de hipérbole para dar la importancia del amor. Entonces, aun si yo hablara lenguas de hombres y de ángeles y no tuviera charidad, dice esta versión antigua, o amor, póngale usted ahí, soy como metal que suena o campana que retiñe, es decir, no me sirve de nada, aunque yo hable muchos idiomas, aunque hable inglés, aunque hable ruso, aunque hable alemán, aunque hable austraco, aunque hable el quechua, el quichua, el castellano, si no tengo amor, no me sirve de nada, dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? El verso 2 dice, y si tuviera profecía, y supiere todos los misterios y cuánto se pueda saber, y si tuviese toda la fe de manera que traspasase los montes, y no tuviere charidad o amor, nada soy. Entonces miren lo que dice aquí en el verso 2. Dice, aun si yo tuviera todas las profecías que se necesita, ¿no es cierto?, saber, y supiere todos los misterios. Mucha gente le gusta esto de los misterios, saber qué pasará, conocer mucho, estudiar sobre los misterios. Pero Pablo dice que aun si una persona sabe todas las profecías, lo que va a suceder, aún en el fin del mundo, si entiende todos los misterios, ¿no es cierto?, pero no tiene amor, tampoco eso le serviría de nada. ¿Me explico? El verso 3 dice, y si distribuyere todos mis bienes en dar de comer a los pobres, y si entregare mi cuerpo para ser quemado, y no tuviere charidad, de nada me aprovecha. Entonces, en el verso 3 dice que aún hay gente que puede dar bienes a los pobres, puede dar bienes hasta aún para comer. Algunos de pronto lo darán porque la gente les vea, otros le darán porque de pronto les interesa en la política ganar votos, otros lo darán de pronto porque en esas teletones les interesa que su marca sea publicitada, pero a lo mejor no lo hacen con amor. O sea, entonces dice ahí Pablo que eso ante Dios no les sirve de nada. Entonces, si va a dar aún de comer a los pobres, y aún si su cuerpo entregara para ser quemado, porque ha habido personas que han entregado su cuerpo, se han entregado a la hoguera por ser quemados por alguna religión, por filosofías, por defender postulados, por sus creencias. Pero dice el rabino Saulo de Tarso, pero aún así dice eso ante Dios, no sirve de nada si no tiene amor a Dios y al prójimo. Entonces, cuando alguien va a dar algo a alguien, debe dar con amor, porque eso es lo que ante Dios vale. Recuerden que Yeshua también contó la historia de un hombre muy rico que en el templo de Jerusalén habían unos lugares donde habían que dar diezmos, habían que dar aportes, ofrendas, y él dio una cantidad inmensa que aún hizo sonar el shofar, o trompeta le pondrían en las versiones, ¿no es cierto?, para que todo el mundo escuche, y como en ese tiempo no había el dinero de papel, entonces todo eran monedas y ya se puede imaginar a lo que votaba, cómo sonaba, y la gente admirada, ¿no es cierto? Sin embargo, Yeshua dice que él no dio por amor, él dio por vanidad, por quedar bien ante la gente. Mejor él dijo que la viuda, que tenía apenas una monedita bien pequeña que le servía aún para comer, pero dio con amor, dice que eso ante Dios pesaba más. Entonces podemos parafrasear diciendo esto, no. A Dios no le importa tanto la cantidad del que da, sino la intención del que da. Repito, no.
A Dios no es que le interesa tanto la cantidad del que da, sino la intención con la que se da, porque hay gente que da porque piensa que Dios le va a dar mucho más. Y claro que Dios es quien nos provee, pero no es que dan por amor o porque sientan en su corazón hacerlo, sino lo dan simplemente porque quieren más o quieren quedar bien ante la gente. Sin embargo, el apóstol Pablo dice aquí, pero si doy sin amor, de nada me sirve, de nada me aprovecha. El verso 4 dice, la caridad es paciente, la caridad. Recuerden que estoy leyendo una versión de 1822, ¿no? La caridad es paciente, es benigna, la caridad no es envidiosa, no obra precipitadamente, no se ensoberbece. ¿Qué quiere decir en el verso 4? O sea, es paciente, el amor es paciente, el amor no es impaciente. Aunque todos sufrimos de impaciencia a veces, pero sin embargo la paciencia es una virtud que uno va adquiriendo con el tiempo, ¿no es cierto? Es una virtud que se puede adquirir. Por eso si uno ora pidiéndole a Dios paciencia, a veces Dios le va a mandar personas que le compliquen más la vida para que le dé paciencia. Pero la paciencia, dice aquí clarito, la paciencia es un fruto del amor o del espíritu, ¿no es cierto? Es también benigna, no es envidiosa, o sea, el amor en realidad no tiene envidia. El amor no es envidioso, porque la envidia carcome el ser, carcome los huesos, carcome a la persona. Entonces, obviamente, el que diga que tiene envidia no tiene amor, pues, porque la envidia es contrario al amor, ¿no es cierto? Y sigue diciendo acá, el amor no obra precipitadamente. Claro, la prisa, dice el sabio Salomón, la prisa es mala consejera. Si usted lea Proverbios del sabio Salomón, va a encontrar que dice el sabio Salomón, la prisa es mala consejera, ¿no es cierto? Entonces, el amor es calmado, el amor es tranquilo. Sigue diciendo acá, no se ensoberbece, o sea, la soberbia es uno de los pecados favoritos de Hasatán, que el Señor Yeshua lo reprenda. El orgullo, la soberbia es un pecado terrible. Obviamente la Biblia también dice, el salmista, el rey David dice que Dios mira de lejos al orgulloso, mira de lejos al altivo y mira de cerca al humilde. Entonces alguien que diga, yo no soy soberbio, ya es porque es soberbio para que diga eso, ¿no es cierto? Entonces eso es bueno recordar. Sigue diciendo aquí en el 5, 1 Corintios capítulo 3, 5, dice, el amor no es ambicioso, no busca sus provechos, no se mueve a ira, no piensa mal. Entonces miren, la caridad o el amor, bueno, aquí dice caridad, pero yo le traduzco amor para que usted me pueda comprender. Dice acá que la caridad no es ambiciosa, o sea, el amor no tiene ambición de almacenar, de tener más que los demás, de pensar solo en uno. No, el amor piensa en los demás, porque cuando usted piensa en los demás demuestra que ama a Dios. Pues Juan también dice que el que dice que ama a Dios, a quien no ve, pero odia a su hermano, a quien ve, no ama a Dios. El tal es mentiroso y se engaña a sí mismo, ¿no? Entonces el amor no es ambicioso, el amor ayuda, el amor comparte, el amor es de bendición. También dice aquí que el amor no busca sus propios provechos, ¿no es cierto? El amor nunca va a buscar para él. El amor siempre busca dar, ¿no es cierto? No busca para sí, no busca, siempre el amor va a decir la verdad, aunque la verdad duela, porque la emed en hebreo significa verdad, ¿no es cierto? Entonces, la emed, la verdad, muchas veces va a doler, pero es lo mejor, porque es lo que a la larga va a servir. La mentira es al contrario. Tarde o temprano, hay un dicho que dice, más rápido cae el mentiroso que el ladrón, y la mentira no edifica. Saludos para Sebastián Roldán también, que está escuchando. Gracias por escuchar. Sigue diciendo acá el apóstol Pablo que el amor o la caridad no se mueve a ira. Recuerden que la ira es un veneno, o sea, la ira no es algo bueno. Por algo dice, airaos. Todos nos podemos airar, ¿no? Pero no pequéis, dice. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, antes de que comience el nuevo día, según la Biblia, recuerden que según el calendario de Dios, el día comienza pasado las 6 de la tarde. Cuando el sol se oculta, termina el día y comienza el nuevo día, ¿no es cierto? Entonces hoy día ya estamos
en Shabbat, de acuerdo al calendario de Dios. De acuerdo al calendario gregoriano de Roma sería a la medianoche, ¿no es cierto? Pero en el calendario de Dios dice que uno no debe irse a acostar con ira, porque la ira no edifica, la ira es un veneno mortal la ira. Entonces la persona que se enoja o que tiene iras no es sabia, dice la Biblia, no es nada prudente, porque la ira le puede llevar a destruir cosas, a destruir personas, familias, relaciones. El apóstol Pablo sigue diciendo acá que tampoco el amor piensa mal, o sea, el amor siempre va a pensar bien, el mal, a veces los pensamientos es lo que les turba a las personas, y a veces el hombre imagina cosas o la mujer que nunca van a pasar, De hecho, según los psicólogos, el 95% de lo que las personas piensan que va a pasar no pasa en realidad. No pasa, por eso Yeshua dijo, no te afanes por el día de mañana, que habréis de comer, que habréis de vestir, o dónde has de vivir. Y Yeshua dijo, mira las aves del campo que ni Salomón se vistió como una de ellas. Y no trabajan ni hilan, sin embargo, Hashem les da el alimento diario. Y dice Yeshua, ¿acaso no valéis más vosotros que las aves del cielo y del campo? Aunque Dios las ama y las cuida, pero sin embargo nos valora más a los humanos. Entonces obviamente el amor no piensa mal. El desconfiar de Dios no es bueno, porque Yeshua dice que afanándonos no sacamos nada. ¿Cuántos de nosotros de pronto tuvimos planes para este año? Vino esto del coronavirus, el COVID-19, y estamos en casa. Es la voluntad de Dios, porque Dios a la larga es quien mueve todo o sostiene el mundo, ¿no es cierto? Dios siempre va a usar las cosas para bien, aunque hayan personas malas atrás de algo, de todo Dios va a hacer algo bueno para sus hijos, para su pueblo, ¿no? Sigue diciendo aquí el apóstol Pablo en el verso 6, no se goza de la iniquidad. Entonces el amor no se goza, el amor no es burlesco. Miren, por ejemplo, uno de los pecados más grandes en el mundo obviamente es la burla, y a veces uno no se da cuenta del pecado terrible que es eso. De hecho, el pecado que todos tenemos es la lashon hara. La lashon hara en hebreo es la lengua maligna, ¿no? El hablar mal de las personas. De hecho, la Torá dice, o el Pentateuco, o la Biblia, dice que uno no debe hablar mal de nadie. Y uno puede hablar algo de alguien solamente ante un juicio con 2 o 3 testigos, porque el hablar mal de alguien es como matar su reputación, que va a correr, aunque haya hecho o no haya hecho. Entonces, la Biblia nos manda a evitar hablar mal de los demás. ¿Por qué? Porque incluso muchas enfermedades en la Biblia venían como castigo del hablar mal, de la lashon hara. Por ejemplo, Miriam, aunque era una mujer de Dios, cuando Moshe o Moisés Moshe tenía a su esposa, ¿no es cierto? Los que han leído la Torah, Séfora, pero Séfora se volvió con sus hijos y con su padre, se volvió a Madián, con Yetro, que era su padre, y dejó a Moshe solo ahí en el desierto. Estaba con el pueblo de Israel, con Aarón, y Moshe necesitaba una esposa, y como su esposa se fue regresándose a Madián con su padre y sus hijos, ahí dice que Moshe tomó a una cushita, que era una mujer negrita, en otras palabras de piel, y ahí Miriam y Aarón le criticaron a Moshe por ese acto, y ahí pueden ver ustedes el castigo que tuvo Miriam, la hermana de Moshe, que le cayó lepra por hablar mal. Entonces, si a personas como ella, que eran tremendas mujeres de Dios, cuando a veces pecaron les pasó eso, imagínense lo que nos pudiera pasar a nosotros si no tenemos control. Entonces, en la Torah también lo que es ciertas enfermedades vienen como castigo del hablar mal. Incluso el sabio Salomón dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, está en los labios. Entonces aquí aplica en la exégesis hebrea a 2 cosas, ¿no? El comer bien, el comer lo que Dios quiere que comamos para que estemos sanos, y el hablar bien, no hablar mal de los demás. Entonces, aquí dice clarito, o sea que el amor no va a pensar mal, no va a hablar mal. El verso 8 dice, la caridad nunca fenece, aunque se hayan de acabar las profecías y cesar las lenguas y ser destruida la ciencia. Entonces, está diciendo en el verso 8 de 1 Corintios 13 que la caridad o el amor nunca
va a dejar de existir, nunca fenece, nunca dice, aunque se acaben las profecías, porque las profecías va a llegar un tiempo donde ya no se va a necesitar de profecías, ¿no es cierto? Aún los idiomas, va a llegar un tiempo donde todo el mundo se hable un solo idioma, que es el idioma de Dios, que obviamente va a ser el hebreo, no va a ser el quichua, no va a ser el castellano, no va a ser el inglés, no va a ser el francés, va a ser el hebreo el idioma que se hable en el milenio, cuando Yeshua venga a gobernar con la Torah como constitución a nivel mundial. Ahí no va a haber democracia, va a haber teocracia, donde el que obedece las leyes de Dios es bendecido y el que no obedece va a ser maldecido, ¿no? Entonces, obviamente dice que aún los idiomas van a cesar y va a llegar un momento donde el ser humano hable un solo idioma, que es el hebreo. Y aún dice, la ciencia va a ser destruida en esta versión. Entonces, la ciencia, ahora se necesita la ciencia. De pronto, tecnología como lo que hoy tenemos, los celulares, muchas cosas que hay, aún muchos estudiosos para la medicina, etcétera. Sin embargo, en el gobierno de Dios no se va a necesitar de ciencia, no se va a necesitar de nada de eso. Entonces, eso también va a cesar, pero el amor va a seguir. El verso 9 dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Claro, nosotros conocemos un poco en base a la revelación que Dios mismo nos da, la revelación especial que se llama en teología, que es la Biblia. Ahí está la revelación de Dios, lo que Dios quiere que uno sepa. Eso es revelación especial. Y revelación general es la naturaleza, lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, que la misma naturaleza nos enseña que hay un Dios, que hay un creador. Entonces nosotros nos movemos en base al conocimiento de la naturaleza, de la conciencia que nos habla de lo correcto y de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Pero va a llegar un momento donde dice que aún eso no se va a necesitar, ¿no es cierto? Porque solamente conocemos en parte. Dice, cuando yo era niño, en el verso 8, hablaba como niño, sentía como niño, pensaba como niño, mas cuando fui ya hombre hecho, dice, di de mano a las cosas de niño, ¿no? ¿No es cierto? Santi Félix me dice, Shalom, pastor, una pregunta, entonces nosotros deberíamos aprender el hebreo. Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Toda persona que guste estudiar las escrituras, que ame a Dios, debiera estudiar el hebreo, en mi opinión, ratos, no porque eso le dé la salvación, sino que sí le va a dar mucho conocimiento para poder estudiar el idioma original, porque a veces cuando ya se traduce a otros idiomas pierde mucho el sentido. ¿Me explico? Pierde mucho el sentido. Entonces, aunque no sea un experto en hebreo, pero por lo menos estudiando lo básico va a comprender mejor el mensaje de Dios. Desde ese punto sí, pero ya cuando Dios inaugure el reino, obviamente Él en su poder va a permitir que todo el mundo hable el idioma hebreo. Mi amiga Consuelo también dice, bendiciones, Dios es amor. Claro, Dios tiene muchos atributos. La palabra atributo es como una comparación para poder dar a entender o podamos comprender lo que es Dios, ¿no? Entonces, obviamente, de los muchos atributos que Dios puede tener o tiene, que es misericordioso, que es fuego consumidor, que es omnisciente, que todo lo sabe, que es omnipotente, que tiene todo poder, que es omnipresente, que está en todo lado. Sin embargo, obviamente el mayor atributo de Dios, por decirlo así entre comillas, es el amor, como dice Consuelo. Entonces, volviendo acá al texto, entonces dice, cuando él era niño hablaba como niño, ¿no? Pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ya cuando fue hombre dice que dejó a un lado esos pensamientos que ya eran de niños, dice. Ahora vemos como por espejo en oscuridad. Recuerden que en ese tiempo los espejos no eran como hoy los tenemos. Si usted tiene en su casa los espejos tan nítidos que se puede ver, en el tiempo de Pablo en realidad no es que habían espejos así, eran unos espejos, eran en cobre y eran estos espejos medios borrosos. Entonces no se podía ver usted bien en esos espejos. Entonces Pablo, cuando él está escribiendo esto, él no tenía un espejo como el que usted y yo tenemos. No, había un espejo bien, por ejemplo, esta es una lupa, ¿no es cierto? Un espejo así borroso que no se veía bien y las mujeres, toda mujer tenía obviamente sus espejos para arreglarse y todo lo demás. Y Pablo dice, clarito dice, ahora vemos como por espejo en oscuridad. Utiliza esta figura, esta metáfora del espejo. Dice, más entonces en aquel día veremos cara a cara.
En hebreo se llama panim, panina, panim. Veremos cara a cara. Ahora dice, conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Entonces, miren el rabino Saulo de Tarso o apóstol Pablo, con todo lo que él sabía, dice apenas conozco en parte, pero en aquel tiempo, cuando estemos ante Yeshua cara a cara, conoceremos tal como somos y tal como son las cosas. Y termina el versículo 13 de 1 de Corintios diciendo, y ahora permanecen estas tres cosas, la emuná o la fe, la esperanza y la charidad o el amor. Más de estas, la mayor es la charidad o el amor. Vuelvo a decirlo, para los que recién se han conectado, estoy leyendo de un Nuevo Testamento de 1822, que son los primeros que llegaron al Ecuador con Diego Thompson en 1824, que él llegó a la isla Puná, de ahí estuvo en Guayaquil, de ahí se fue a Guaranda, Ambato, Riobamba, La Tacunga, Quito, etcétera, todo lo que era la Gran Colombia en ese tiempo. Entonces, estoy leyendo de uno de esos que trajo Diego Thompson, que es un hermoso Nuevo Testamento. Entonces, dice así, aquí ahora permanecen estas tres cosas, ¿no? Entonces, la emuná o la fe, obviamente porque necesitamos fe, pues, ¿qué nos motiva a creer en Dios, a buscarle, a orar? Es la fe, es la esperanza también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mucha gente, esté en las cosas bien o estén mal, siempre busca a Dios en oración. Pero hay gente que nunca le busca a Dios y solamente cuando hay problemas como los que está pasando en la humanidad, ahí busca a Dios. Y no es que esté mal, pero tienen su fe, se arrodillan, oran a su manera, recitan salmos, yo qué sé, está bien, tienen su fe. Entonces permanecen la fe, la esperanza. La esperanza en la Biblia es algo bueno. Para los griegos la esperanza era visto como algo malo, ¿me entienden? Pero para la Biblia es bueno tener esperanza y el amor. Entonces, ¿qué es lo que permanece, dice Pablo, o va a permanecer? O permanece la fe primerito, la pistis, en griego es pistis, en hebreo es emuná, en hebreo es mejor, ¿por qué? Porque emuná en hebreo es no solo creerle a Dios y a Yeshua, sino obedecerle guardando sus mandamientos. Ahí está completo, ¿no? No es como en el griego, solo es una fe mental, alzar la mano, hacer una oración y pensar que soy salvo y ya no. En el hebreo es creerle, pero ahí viene lo otro, obedecerle. Entonces, esa es la emuná, ¿no? Shalom para todos, dice la hermana Lorenita Prado. Amén. Entonces, miren lo que dice, ¿no? Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, dice. Pero el mayor de las tres virtudes teologales, el mayor es el amor. Entonces, son virtudes teologales, en teología se habla así, de la fe, la esperanza y el amor. Sin embargo, el mayor de todos es el amor. La emuná es bueno, o la fe, la esperanza es buena, pero, el mayor es el amor, Y Pablo mismo dice no, que las profecías se acabarán, entonces ya no vamos a necesitar de fe, no vamos a necesitar de esperanza cuando estemos con Dios en su reino, en su malhud o en su reino. No, ya no vamos a necesitar fe ni esperanza porque vamos a estar con Él. Sin embargo, el amor va a seguir. El amor va a seguir porque ese es el nexo que nos une con Dios, ¿no? Con las personas también. Entonces, recordar esto importante, ¿no? Que yo he traído a colación esta noche. Primera de Corintios capítulo 13, el famoso capítulo del amor, donde muchos consideran que es el mejor poema que se ha escrito en la historia de la humanidad, Primera de Corintios 13, y recordar que en tiempos como los que estamos viviendo, que hay que buscarle lo bueno también, ¿no? Porque la Biblia dice claramente que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. En Romanos capítulo 8, verso 28, dice eso, que todo ayuda bien, debemos cuidarnos, debemos protegernos. Dios nos ama, pero también uno debe cuidarse, ¿no? Y en estos tiempos recordar que el amor, la fe, la esperanza y el amor sigue vigente y que pongamos en práctica cuando podamos lo más importante que es el amor. Esos, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este estudio, aprovechando que ya estamos en Shabbat
y recordar que todos podemos no solamente recibir amor, sino también dar amor, aunque hay varios tipos de amores, ¿no? Se habla del amor ágape, del amor filial, del amor eros, que algún rato de pronto lo estudiaremos. Sin embargo, el mayor amor es el que uno puede tener por Dios. Así que el mejor piropo para el amor sería decir que Dios es amor. Shalom, bendiciones.